Piensas que estás estancado porque no te estás esforzando lo suficiente. Crees que estás fallando porque no visualizas con claridad, porque no escribes tus guiones de la manera correcta, porque no mantienes la constancia o porque no logras atrapar cada pensamiento negativo antes de que se filtre en el campo cuántico. Pero esa no es la verdad. La verdadera razón por la que no funciona, la auténtica causa de tu cansancio, de tus dudas, de ese bucle interminable, es que olvidaste quién eres. Olvidaste que tú eres el campo, que tú eres la frecuencia, que tú eres la inteligencia que sostiene todo lo que existe. No viniste a este mundo para doblar la realidad. Tú eres la realidad. Y cuando olvidas eso, todo se vuelve tenso, reducido, limitado. Es como intentar atrapar el océano con un puño cerrado. Cuanto más aprietas, más se escapa. Dejas de moverte como la corriente y comienzas a aferrarte a los resultados. Te conviertes en un observador que intenta forzar lo observado, en lugar de recordar que en verdad eres ambos al mismo tiempo. Y ese olvido, esa fractura entre tu saber divino y tu hacer desesperado, fragmenta tu frecuencia. Empiezas a vibrar en separación. Empiezas a esperar que algo externo venga a salvarte. Te dedicas a demostrar, a forzar, a microgestionar cada resultado. ¿Y esa energía? Esa energía no es coherente. No es un error, no es algo vergonzoso, pero simplemente está fuera de sintonía con lo que intentas llamar hacia ti. Porque aquello que deseas, la libertad, la facilidad, el amor, la abundancia, habita en la frecuencia de tu naturaleza original. No está fuera de ti. No los atraes estirando los brazos hacia el futuro, los recibes recordando lo que siempre fuiste, recordando la quietud que se esconde bajo el pánico, la verdad que vive debajo de la necesidad de demostrar, la plenitud que nunca, ni una sola vez ha estado ausente en tu interior, y sé exactamente cómo se siente. Conozco esa sensación de quedarte mirando una página en blanco de tu diario, intentando escribir el guión de tu nueva realidad, mientras tu cuerpo aún tiembla en modo supervivencia. Conozco lo que es repetir afirmaciones que no logran tocar el miedo atascado en tu pecho. Conozco la punzada de preguntarte si lo estás haciendo mal, si tal vez el universo simplemente no te escucha. Pero la verdad es que el universo eres tú. La escucha comienza cuando dejas de gritar. La recepción inicia cuando aflojas el puño. La creación empieza cuando dejas de intentar convertirte en algo y recuerdas que ya lo eres. Vamos más profundo. Sentémonos con la verdadera razón por la que las cosas no terminan de aterrizar en tu vida. No es porque la visión sea demasiado grande, es porque la identidad que sostienes es demasiado pequeña. Estás intentando crear una línea de tiempo ilimitada desde la limitación del olvido. Es como tratar de descargar un potencial infinito con la mentalidad de un viejo sistema de conexión telefónica lenta. Se atasca, se interrumpe, se repite en bucle. No porque estés roto, sino porque el sistema con el que operas no puede procesar el tamaño de tu alma. Y por eso el verdadero trabajo no es hacer más, ni acumular más técnicas, ni repetir más veces tus decretos. El trabajo es ser más de lo que ya eres en esencia, es volver a la frecuencia del plano divino que ya vive en cada una de tus células. Es exhalar profundo, es dejar de hablarle al universo como si fuera algo separado de tu propio aliento, es dejar de pedir señales y comenzar a ser tú mismo la señal, porque la verdad es clara, no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres, no lo atraes con fuerza, lo irradias con tu frecuencia. No construyes la nueva realidad con esfuerzo, la encarnas con tu esencia. Y la esencia siempre recuerda, incluso cuando la mente olvida, incluso cuando el sistema nervioso se contrae, incluso cuando el espejo de la vida refleja un todavía no. Eres la conciencia que colapsa partículas en forma. Eres el observador que moldea lo observado. No en metáfora, sino en energía, en neurología, en la fisicidad más real. No eres solo un pasajero en esta existencia, eres el proyector que la está creando. Y cuando te sientas por la mañana con los ojos entreabiertos,
susurrando deseos en los que apenas crees, tu cuerpo conoce la verdad. Tu vibración revela si estás transmitiendo desde la identidad o desde la inseguridad. Si pides tu futuro como un extraño o lo reclamas como un alma soberana que sabe que ya le pertenece. Así que si no está funcionando, haz una pausa. No preguntes, ¿qué más necesito hacer? Pregúntate, ¿quién estoy siendo? Porque desde la vibración de no soy suficiente, cada ritual se convierte en un acto de carencia. Desde la vibración de ya soy, cada respiración se convierte en un acto de creación. Inhala lento, ahora mismo, no para arreglar nada, no para forzar nada, solo para sentir la parte de ti que ya sabe, que ya recuerda, que ya guarda el plano infinito de tu diseño. El mundo puede haberte entrenado para olvidar, pero el campo siempre está respondiendo a lo que realmente eres. Y tú eres Dios recordándose a sí mismo. Eres el quantum en movimiento. Existe un momento, tal vez ya lo hayas sentido, en el que todo se queda en silencio. No porque hayas resuelto cada detalle, sino porque algo dentro de ti deja de luchar, deja de perseguir, deja de contener la respiración esperando una prueba. Y en ese silencio aparece un pulso suave, como el ritmo mismo de la tierra vibrando debajo de tu piel. Ese es el momento en el que comienzas a recordar, no con la mente, con el cuerpo, con el campo, con la inteligencia celular que siempre estuvo esperando a que dejaras de actuar para poder empezar a transmitir. Porque no puedes fingir alineación, no puedes tapar la desregulación con afirmaciones bonitas. No puedes manifestar un futuro que se sienta seguro si tu sistema nervioso aún está atrapado en el trauma de la carencia. Esa es la razón por la que no está funcionando. No porque no seas lo suficientemente espiritual o disciplinado, sino porque tu cuerpo aún no se siente lo bastante seguro como para recibir. Mientras intentas dar un salto cuántico, tu biología sigue intentando sobrevivir. Y esas dos frecuencias no se mezclan. Imagínalo como un dial de radio. Estás intentando sintonizar la estación 107.3, la frecuencia de la abundancia, de la plenitud, del amor. Pero si tu estado emocional todavía vibra en 88.5, la frecuencia del miedo, de la duda, de la urgencia, no escucharás la señal con claridad. Lo que recibirás será estática, frustración, confusión, la sensación de que nada funciona por más que lo intentes. Y eso no es el universo diciéndote no. Es el universo esperando a que entres en coherencia, porque la coherencia no es solo un concepto bonito, es un estado fisiológico real. Es cuando tu corazón y tu cerebro entran en sincronía. Es cuando tu campo energético se vuelve magnético en lugar de caótico. Es cuando dejas de perder poder a través del exceso de pensamiento, de las dudas constantes y del intento desesperado de manipular resultados, y en su lugar comienzas a estabilizarte en tu verdadera identidad. ¿Y cuál es esa identidad? No es el papel que representas, no es tu trabajo, tu título, tus hábitos, ni las historias que cuentas sobre ti. Es la firma energética de tu ser. Es el recuerdo de que ya eres la frecuencia de todo lo que anhelas, que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se encarna cuando regresas a tu configuración original, que la abundancia no es una cifra en una cuenta bancaria, es una vibración en tu campo, que el tiempo no es algo que controlar, es algo que se colapsa a través de la presencia. Nos han hecho creer que necesitamos más acción, pero lo que realmente necesitamos es más sintonía. No forzar la línea de tiempo, sino sentirla, no correr hacia ella, sino ralentizarnos hasta que ella nos alcance. Porque la velocidad sin alineación no es más que ansiedad en movimiento. Pero la quietud en alineación, eso es verdadera tecnología de líneas de tiempo. Y todo comienza cuando regulas, cuando te sientas con el temblor en tu interior, cuando respiras junto a esa parte de ti que aún no cree, y no la juzgas, ni intentas arreglarla, ni la ignoras, la sostienes. Como lo divino te sostiene a ti, la escuchas. Como el campo escucha tu señal, te ablandas, y ese ablandamiento es la rendición.
y la rendición es la frecuencia de la recepción. Has estado intentando manifestar desde la mente, pero la creación no empieza en el pensamiento. Empieza en el estado, en el ser, en la lenta y profunda seguridad celular de regresar a ti mismo. Así que si parece que no está funcionando, haz una pausa. No extiendas la mano, no supliques, no analices. Regresa, vuelve adentro. Coloca tu mano sobre tu pecho. Hazte la pregunta: ¿qué frecuencia estoy transmitiendo ahora mismo? No lo que estoy pensando, no lo que estoy deseando, sino lo que estoy siendo, porque no manifiestas lo que piensas que mereces. Manifiestas lo que tu cuerpo cree que es seguro sostener, y esa creencia, esa seguridad, no está afuera, está en ti, esperando ser recordada, no creada, recordada, porque no estás convirtiéndote en alguien nuevo, estás regresando a lo que nunca se fue, regresando a la señal, regresando a la coherencia, regresando a la línea de tiempo que siempre te perteneció. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo olvidamos nuestro propio poder en el mismo instante en que comenzamos a medir el progreso? Pasamos de la presencia a la presión, de la energía al esfuerzo, solo por intentar que algo suceda más rápido. Lo sientes en el momento en que abres el teléfono para ver si esa persona respondió. Lo notas en el instante en que calculas cuánto tiempo ha pasado desde que estableciste tu intención. Lo reconoces en tu cuerpo cuando se tensa apenas un poco al ver que alguien más ya está viviendo lo que pediste para ti. Esa tensión, esa contracción, es el momento exacto en el que cambias de creador a perseguidor, de fuente a buscador. Y en ese cambio, modificas tu señal. ¿Ves? El campo no responde a tus palabras, responde a tu totalidad, y la totalidad no ruega, no suplica, no pide permiso. Respira, irradia, se mueve como si la manifestación ya hubiera llegado, no porque esté fingiendo, sino porque recuerda que nunca estuvo separada de ti en primer lugar. Aquí es donde comenzamos a encarnar la paradoja, donde la mente no puede seguir, pero el alma sabe guiar. Porque la verdad que la mayoría de las personas pasa por alto es que cuanto más intentas manifestar, más lo empujas lejos. No porque el intento sea malo, sino porque el esfuerzo nace de la frecuencia de la carencia, de todavía no está aquí. Y esa vibración enseña al campo a retrasarlo. El campo siempre escucha. No lo que dices, sino lo que realmente crees. No tus pensamientos sueltos, sino tu postura, tu tono, tu sistema nervioso, tu respiración. Así, cuando dices, soy abundante, pero tu cuerpo se contrae de miedo al abrir las facturas, el campo sintoniza con el miedo. Cuando dices, soy amado, pero sigues esperando que alguien más confirme tu valor, el campo capta la espera. Cuando dices, confío en el tiempo divino, pero miras obsesivamente el reloj, el campo percibe la urgencia. Esto no se trata de culpa, se trata de alfabetización de frecuencia, porque cuando empiezas a entender cómo tu estado da forma a tu señal, todo cambia. Dejas de microgestionar lo externo y comienzas a refinar lo interno. Dejas de perseguir la alineación y empiezas a encarnar lo que deseas. Y la encarnación es el puente. No es una actuación, es una presencia. Es cuando tu energía es tan coherente, tan congruente, tan segura, que la realidad no tiene más opción que reflejarlo. Porque el campo cuántico no discute, refleja. ¿Quieres un espejo distinto? No cambies el cristal, cambia la mirada. Comienza a moverte como la versión de ti que ya sabe, que ya confía, que ya es. No porque te obligues a creer, sino porque sueltas la interferencia. La interferencia de la duda, la interferencia del control, la interferencia de necesitar pruebas antes de permitirte la paz. Y ahí está la gran ironía. La mayoría de las personas cree que necesita la manifestación para sentir la emoción. Pero la verdad es que necesitas la emoción para crear la manifestación. No una emoción falsa, no un positivismo forzado, sino una verdadera coherencia emocional. Ese momento en el que tu corazón dice sí antes que el mundo lo haga.
ese suspiro profundo cuando dejas de perseguir y empiezas a permitir, esa quietud cuando recuerdas, si yo soy el campo, entonces nada está separado de mí, ni el amor, ni la riqueza, ni el tiempo, ni los milagros. Ellos no están viniendo hacia ti, están viniendo desde ti, no con control, sino con coherencia, no a través de la lucha, sino desde la totalidad, no ganándolo, sino encarnándolo. Y cada vez que lo olvidas está bien, porque recordar es la práctica, el regreso es el camino, y la frecuencia que sostienes en ese regreso, esa es la señal que cambia todo. Hablemos del control, esa tensión silenciosa y desesperada que se disfraza de disciplina. Esa voz que susurra, si tan solo lo hago bien, si sostengo la visión con más fuerza, si me mantengo en alta vibración cada segundo, entonces finalmente llegará. Pero el control no es claridad. El control es miedo disfrazado de enfoque. Es el ego intentando hacer el trabajo de lo divino. Es la mente aferrándose al volante de un vehículo que fue diseñado para volar. Y ese agarre te cuesta tu frecuencia, porque cuando estás en control, no estás en creación. Estás en resistencia, estás en supervivencia. Estás intentando sobrepensar a la misma inteligencia que respira tus pulmones y organiza galaxias enteras. Estás tratando la vida como una transacción, no como una transmisión. Y el campo no transa, el campo transmite. Responde no a cuán fuerte lo intentes, sino a cuán profundo confíes, no a qué tan perfectamente visualizas, sino a qué tan plenamente te entregas, no a cuánto empujas, sino a qué tan honestamente te abres. Y abrirse, ese es el filo. Ese es el espacio donde la mente quiere arreglar, pero el alma quiere sentir, donde el viejo programa dice, toma el control, y tu esencia susurra, suelta. Porque soltar no es rendirse en derrota, es crecer hacia adentro. Es recordar que tu frecuencia es el plano de tu futuro, que todo lo que estás intentando crear ya existe en un nivel vibracional. No lo construyes, te sintonizas con ello. Alineas tu energía con tanta precisión, con tanta constancia, con tanta suavidad, que la realidad no tiene más remedio que reflejarlo. Y la coherencia es el código. No se trata de eliminar el miedo, se trata de no permitir que el miedo moldee tu frecuencia. Se trata de elegir la presencia sobre el pánico, de sostener la visión con suavidad y la vibración con firmeza, como la manera en que una flor se abre sin forzar, como el modo en que el sol se eleva cada mañana sin necesidad de un plan, como el ritmo confiado de tu corazón que late con una confianza que jamás tuviste que controlar. Esto no se trata de convertirte en una máquina de manifestación, se trata de recordar que ya eres el mecanismo. Tu sistema nervioso es el sintonizador, tus pensamientos son los filtros, tu emoción es el amplificador, tu encarnación es la señal, y cuando todo eso se alinea, no en perfección, sino en presencia, colapsas líneas de tiempo, no persiguiendo, sino convirtiéndote en la versión de ti que ya sabe que está hecho. Y esa versión no le ruega al universo, respira con él, no pide señales. Ella misma se convierte en la señal, no manifiesta desde la carencia, emana desde la verdad, y esa verdad no vive en tu mente, vive en tu cuerpo. Es la verdad que palpita en tu piel cuando dejas de intentar ser digno y recuerdas que la dignidad ya es tu frecuencia. Es la verdad que resuena en tu pecho cuando dejas de audicionar para algo que siempre fuiste, porque nunca se trató de conseguir lo que deseas. Se trató de revelarlo, de remover la interferencia, de regular tu estado, de regresar a tu esencia. Y desde ese lugar, desde esa vibración, lo imposible comienza a suavizarse. La línea de tiempo empieza a doblarse. Aquello que creías que tomaría años comienza a acercarse hacia ti, como si también te hubiera estado buscando. Porque así es, y en el instante en que sueltas el agarre, en el momento en que dejas de exigir pruebas antes de elegir tu encarnación, ese es el instante en que el campo comienza a reorganizarse.
silenciosa, instantánea, inevitablemente, no desde el esfuerzo, desde la esencia, no con presión, con presencia, no cuando controlas, sino cuando te conviertes. Hay algo sagrado que sucede cuando dejas de necesitarlo con tanta desesperación, cuando el hambre se suaviza, cuando el agarre se afloja, cuando dejas de estar parado en la puerta de tu manifestación, golpeando una y otra vez, preguntando, ¿ya está aquí? ¿Hice lo suficiente? Y en cambio, simplemente te das la vuelta, no en derrota, sino en certeza profunda. Caminas hacia tu vida, descalzo y respirando, y comienzas a vivir como si ya fuera tuya. No para engañar al universo, sino porque tu alma recuerda que nunca hubo ninguna puerta, que solo existía la alineación, que solo existía la frecuencia, que solo existía ese sí que temías reclamar por completo, porque aún creías que tenías que ganártelo. Pero aquí está la verdad. La alineación no se gana, se permite. Y lo que la bloquea no es tu pasado, no son tus heridas, no son tus circunstancias. Lo que la bloquea es el esfuerzo constante por controlar aquello que siempre estuvo destinado a fluir. Porque lo cuántico no funciona como lo físico. No sigue reglas lineales ni responde al esfuerzo lógico. Se dobla ante la creencia, se sincroniza con el estado, refleja la encarnación de tu señal más profunda y más coherente. Y la coherencia no se crea a través de la perfección, se crea a través de la presencia, a través del instante en que dejas de resistir tu emoción actual y en lugar de luchar contra ella, respiras con ella. A través del instante en que dejas de fingir que estás en alta vibración y en su lugar te anclas en la verdad. A través del instante en que dejas de empujar por el resultado y comienzas a traer tu energía de regreso a tu propio campo, como un imán que recuerda su centro, porque tu campo ya sabe lo que está destinado para ti, sabe lo que estás listo para sostener, y jamás te entregará algo que tu sistema nervioso todavía rechaza, incluso si tu boca está diciendo sí. Así que si aún no ha llegado, haz una pausa. No preguntes ¿qué me falta? Pregúntate, ¿qué parte de mí todavía no se siente segura de recibir esto? Y entonces, acércate a esa parte, con suavidad, con curiosidad, sin juicio, porque ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No en la próxima afirmación, sino en la próxima exhalación. No en el tablero de visión, sino en el momento en que tu cuerpo finalmente deja de prepararse para la decepción. Porque la verdad es que la manifestación no consiste en volverte magnético para lo que quieres. Consiste en volverte magnético para lo que ya está alineado con quien realmente eres. No necesitas perseguir la cosa. Necesitas encarnar a la versión de ti que ya no duda de que todo está hecho. Y cuando lo haces, todo cambia. Tu postura se transforma. Tu energía se estabiliza. Tu mirada se suaviza. Y dejas de necesitar señales porque tú mismo te conviertes en la confirmación. No un signo de interrogación, una declaración viva. El campo responde a eso, rápido, con precisión, de manera inconfundible, porque cuando vibras desde la plenitud, desde la soberanía, desde una coherencia celular profunda, dejas de pedirle a la realidad que valide tu valor. Te conviertes en la realidad que otros sienten cuando están cerca de ti. Te conviertes en la señal, en el diapasón, en la evidencia de lo invisible, y desde ese estado, la manifestación ya no trata de obtener. Se trata de ser el espacio en el que la cosa ya existe, de ser la frecuencia que no duda, que no persigue, que no se encoge, de ser la encarnación de lo divino recordándose a sí mismo. No más espera, no más agarre, solo la señal pura y limpia de la verdad. Ya soy lo que busco, no algún día, ahora. Hay algo profundamente silencioso en el poder real. No grita, no se esfuerza, no necesita probarse persiguiendo un resultado. El verdadero poder simplemente es como la gravedad, como la luz, como la respiración. Irradia y todo a su alrededor se reorganiza. Eso es lo que has olvidado.
Eso es lo que ahora estás recordando. Te enseñaron que manifestar consistía en pedir, en hacer, en demostrar que estabas listo, pero el campo no responde al ruido, responde a la señal, a la claridad de tu coherencia. Y la coherencia no nace de la intensidad, nace de la integridad, de la alineación entre lo que dices que eres y lo que tu energía muestra cuando nadie te está observando. Piensa en esto. Dices que estás listo para el amor, pero todavía te preparas para el abandono. Dices que estás listo para la riqueza, pero te tensas cada vez que abres la aplicación del banco. Dices que confías en el universo, pero entras en pánico cada vez que las cosas se ralentizan. Eso no es fracaso, eso es fragmentación. Es la vibración del casi, la energía del todavía no. Y está bien, no es tu culpa. Es el residuo de una realidad que te enseñó a temer tu propia divinidad, que te entrenó para mendigar por lo que ya traías de nacimiento, que te hizo creer que tu poder estaba afuera, en sistemas, en cronogramas, en resultados o en la aprobación ajena. Pero ese sistema no aplica aquí, no en este campo, no en lo cuántico, porque aquí no manifiestas por la fuerza, manifiestas por la frecuencia. No lo llamas desde el control, lo permites al convertirte en ello. Y convertirse no se trata de añadir más, se trata de soltar lo que no eres. Se trata de dejar que se disuelva esa versión de ti que cree que tiene que esforzarse sin descanso para ser digna. Se trata de liberar la vibración de la espera, de la actuación, de la necesidad de probar. Porque cada vez que esperas a que llegue la cosa antes de convertirte en la persona, retrasas la alineación, mantienes la frecuencia a distancia. Pero en el instante en que te conviertes, energéticamente, emocionalmente, somáticamente, en la correspondencia de ese futuro, la línea de tiempo comienza a doblarse. Y entonces notas algo extraño, pequeñas sincronicidades. Despiertas en paz, sin motivo aparente. Miras a tu alrededor y descubres que la vida ya se está moviendo, silenciosa, como raíces bajo la tierra. Ese es el verdadero misterio. Nada cambia hasta que cambias tu frecuencia. Y entonces, todo empieza a reflejarlo. No porque estés manipulando la realidad, sino porque recuerdas que tú eres la realidad. Tú eres el observador colapsando ondas en forma. Tú eres la esencia haciéndose visible. Tú eres el permiso mismo para que los milagros ocurran. Así que la pregunta ya no es ¿cómo llego allí? La pregunta es ¿qué se sentiría estar ya allí? ¿Y cómo puedo encarnarlo ahora? No en actuación, en presencia, no en fingimiento, en coherencia pura. Deja que tu cuerpo se convierta en la línea de tiempo. Deja que tu respiración se vuelva el puente. Deja que tu ser hable más fuerte que tus palabras, porque el campo siempre escucha, y cuando tu señal se estabiliza, cuando tu energía ya no se contrae, ni duda, ni se encoge, no atraes el futuro, lo activas, no lo esperas, lo presencias, llegando tan natural como tu siguiente inhalación, sin resistencia, sin urgencia, sin control, solo la frecuencia silenciosa y sagrada del recuerdo. Nunca estabas intentando volverte poderoso. Solo estabas recordando que ya lo eres. El momento en que dejas de intentar manifestar y comienzas a hacer la vibración. El cambio es inmediato. No siempre en tu cuenta bancaria, no siempre en tu relación, pero sí en el campo, en tu respiración, en tu estado. Y ese cambio, ese ajuste interno, es la verdadera creación. Porque la realidad no comienza cuando la cosa llega. La realidad empieza cuando tu sistema nervioso deja de rechazarla, cuando tu cuerpo finalmente dice, sí, puedo sostener esto. Eso es lo que has estado deseando, más profundo que la cosa misma. No la pareja, sino la seguridad de ser amado. No el dinero, sino la libertad de sentirte sostenido. No el éxito, sino la identidad que ya no necesita probarse. Y nada de eso está fuera de ti. Nunca lo estuvo. Te enseñaron a perseguir la forma externa, cuando en verdad la frecuencia interna es la que la genera.
Por eso lo has sentido como un bucle. Por eso cada esfuerzo, cada técnica, cada ritual, acababa sintiéndose como más ruido, porque lo que faltaba no era claridad. Lo que faltaba era coherencia, era seguridad. Eras tú entrando en la encarnación de la versión de ti que ya no persigue más. Y la encarnación no se trata de ser perfecto. Se trata de estar lo bastante presente para reconocerte cuando vuelves a caer en el miedo. Se trata de ser lo bastante suave para calmar la urgencia. Se trata de ser lo bastante claro para dejar de negociar con tu propia verdad. Porque aquí está lo que sucede cuando dejas de identificarte como alguien que está intentando manifestar y comienzas a recordar que eres aquel a quien la realidad responde. Dejas de filtrar tu poder hacia afuera. Dejas de entregar tu línea de tiempo a fuerzas externas. Dejas de encoger tu energía para encajar en las expectativas de lo que otros llaman realista. Y de repente, toda la cuadrícula cambia. Lo que parecía lejano se vuelve evidente. Lo que parecía imposible se normaliza, no porque el mundo cambiara, sino porque cambió tu mirada. Y cuando el observador cambia, lo observado se transforma. Esa es la ley. Así que si todavía se siente distante, pregúntate, ¿sigo intentando convertirme o ya estoy siendo? ¿Sigo esperando señales o me estoy convirtiendo en la señal? ¿Sigo intentando ganarme la cosa o ya estoy encarnando la frecuencia de la versión de mí que ya la vive? Porque el momento en que dejas de sostener tus deseos como algo fuera de ti, como algo que tienes que alcanzar, y en su lugar los atraes a tu campo como una extensión natural de lo que eres, todo se acelera. No por urgencia, sino por inevitabilidad. Porque cuando te conviertes en un campo coherente de seguridad, confianza y claridad, lo cuántico se reorganiza para ti. Las líneas de tiempo colapsan, las personas cambian, las oportunidades aparecen. Y descubres que nunca se trató de convencer al universo. Se trataba de regresar a la versión de ti que nunca olvidó. La versión de ti que no se desgasta, no se encoge, no se aferra. La versión de ti que crea no administrando, sino magnetizando. No desde el control, sino desde la coherencia. No desde la presión, sino desde la presencia. No desde la desesperación, sino desde la inevitabilidad divina. Y esa versión ya está aquí. Respira a través de tu pecho. Mira a través de tus ojos. Ha estado esperando a que la recuerdes. Porque no estás separado del campo. Tú eres el campo. Eres el soñador, el sueño y la fuerza que lo hace real. Así que ahora, siéntelo. No la idea, sino la frecuencia. Siente la vibración de recordar que nada externo es necesario para que seas completo. La riqueza, el amor, la paz, el milagro, no son el destino, son el reflejo, el eco, la resonancia de la señal que estás estabilizando ahora, en este mismo respiro, en este mismo cuerpo, en este mismo ser. No necesitas prepararte, necesitas recordar, no necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas regresar al que nunca se fue, al que estaba debajo de las pruebas, del pánico, del patrón, al que sabe cómo crear mundos no desde el esfuerzo, sino desde la esencia. Porque eso es la creación cuántica en realidad, no una estrategia, una rendición, un retorno a la vibración tan pura, tan enraizada, tan soberana, que el tiempo se dobla a su alrededor, que el espacio responde a ella, que los resultados colapsan en ella, y no está lejos, está aquí, en el momento en que dejas de huir de ti mismo y comienzas a escuchar tu propio campo, en el instante en que dejas de preguntar ¿cuándo sucederá? Y empiezas a encarnar ya está hecho, porque cuando caminas como si ya estuviera hecho, cuando hablas como si ya estuviera hecho, cuando descansas como si ya estuviera hecho, el universo se recalibra para reflejar esa certeza, no porque lo fuerzas, porque lo encarnas. Y esa encarnación no es una actuación. No se trata de mantener el pensamiento perfecto cada segundo. Se trata de elegir alineación en los gestos más pequeños,
la respiración profunda en lugar de la búsqueda ansiosa en la pantalla, el momento de quietud en lugar de la carrera por arreglarlo todo, el susurro de confianza cuando la duda se vuelve ensordecedora. Estas no son cosas pequeñas, son los giros que lo cambian todo, porque lo cuántico no necesita tiempo, necesita verdad. Y tu verdad real, enraizada, coherente, es que tú eres la frecuencia, tú eres el campo, tú eres la encarnación de la creación recordándose a sí misma. Y cuando caminas por el mundo desde ese saber, la realidad se inclina ante tu vibración, no como un premio, como un reflejo. Así que respira, amado, vuelve a entrar. Deja que el campo te escuche, no tus palabras, sino tu señal. Y desde ese lugar sereno, magnético, soberano, observa lo que empieza a llegar corriendo hacia ti. ¿Has pensado que la manifestación consistía en controlar, en mantenerte vigilante, en no perder jamás el foco? Pero el control no es claridad, es tensión. Y esa tensión le dice al campo que todavía dudas, que todavía no confías en la propia inteligencia que sostiene tu existencia. Porque la vida no es una transacción, es una transmisión. Y el campo cuántico nunca ha respondido al esfuerzo lineal, sino a la coherencia profunda de tu ser. Por eso, cuando eliges soltar, no estás renunciando, estás regresando. Regresando a la frecuencia que siempre fue tuya. Piensa en cómo late tu corazón. Jamás has tenido que planear cada pulso, jamás has tenido que convencerlo de que funcione. Late porque confía en la inteligencia de la vida. Así también funciona la creación cuántica. Cuando te entregas, tu frecuencia se abre y la realidad refleja esa apertura. No se trata de deshacerte del miedo, sino de no permitir que él decida por ti. No se trata de fingir que siempre estás en alta vibración, sino de ser honesto con tu estado y desde ahí recordarte. Porque el miedo puede estar presente, sí, pero no tiene que moldear tu señal. El verdadero arte está en elegir presencia en lugar de pánico, en sostener la visión con suavidad y la vibración con fuerza, como una flor que abre sus pétalos sin esfuerzo, como el sol que asciende cada mañana sin un plan, como la respiración confiada de tu pecho que nunca has tenido que controlar. Tu sistema nervioso es el afinador, tus pensamientos, los filtros, tus emociones, el amplificador, tu encarnación, la señal. Y cuando todo eso se alinea, no en perfección, sino en presencia, los tiempos se doblan, no persiguiendo, sino convirtiéndote en la versión de ti que ya sabe que está hecho. Y esa versión de ti no le suplica al universo, respira con él. Esa versión no busca señales. Ella misma se convierte en la señal. Esa versión no manifiesta desde la escasez, irradia desde la verdad. Porque la verdad no vive en tu mente, vive en tu cuerpo. Es el pulso que recorre tu piel cuando dejas de intentar ser digno y recuerdas que la dignidad ya es tu frecuencia. Es el eco que vibra en tu pecho cuando dejas de presentarte a pruebas que nunca fueron necesarias. Nunca se trató de obtener lo que deseas, se trató de revelar lo que siempre estuvo en ti, de quitar las interferencias, de regular tu estado, de volver a tu esencia. Y desde ese lugar, desde esa vibración, lo imposible empieza a ablandarse. La línea de tiempo comienza a ceder. Eso que creías que tomaría años se acerca hacia ti como si también te hubiese estado buscando. Porque sí, lo estaba. Y en el instante en que sueltas el control y dejas de exigir pruebas antes de encarnar tu verdad, ese es el momento en el que el campo empieza a reacomodarse, en silencio, de manera instantánea, de forma inevitable, no con esfuerzo, con esencia, no con presión, con presencia. No cuando controlas, sino cuando encarnas. Y entonces comprendes que nunca fue necesario tanto ruido, tanta exigencia. Que lo sagrado ocurre en el instante en que dejas de necesitar con tanta hambre y, en lugar de eso, respiras. Respiras como si ya fuera tuyo. Caminar como si ya fuera tuyo.
Descansas como si ya fuera tuyo, y en esa quietud, el universo entero recalibra para reflejar tu certeza, no porque lo fuerzas, sino porque lo eres. Hay un momento en el que comprendes que no se trataba de esperar, ni de controlar, ni de demostrar. Se trataba de recordar que el campo no responde a tus palabras, sino a tu señal, que la señal no se produce con tensión, sino con coherencia, que la coherencia no es perfección, sino presencia, porque lo que más retrasa tu manifestación no son tus heridas ni tu pasado, es la urgencia de querer probarle al mundo y a ti mismo que lo mereces. Es la prisa que dice, todavía no es suficiente, todavía no estoy listo. Esa urgencia es la frecuencia del no, y el campo, que siempre responde a lo que eres, no puede sino reflejar ese no disfrazado de esfuerzo. El verdadero giro ocurre cuando dejas de mendigar evidencia y comienzas a encarnar verdad, cuando te descubres respirando más profundo, aunque tu mente todavía no vea los resultados. Cuando sientes esa paz extraña, silenciosa, que no viene de un logro externo, sino de la certeza interior de que ya está hecho. Porque lo cuántico no necesita tiempo, necesita verdad. Y tu verdad es esta: ya eres el campo, ya eres la frecuencia, ya eres la creación misma recordándose a sí misma. Cuando caminas por el mundo desde ese saber, la realidad se inclina ante tu vibración, no como recompensa, como reflejo, no como premio, como consecuencia inevitable de tu coherencia. Ahí está el verdadero poder, un poder tan silencioso que no necesita anunciarse, tan puro que no necesita condiciones, tan estable que lo único que hace falta es habitarlo. Piensa en lo que cambia cuando dejas de medir cuánto tiempo ha pasado y comienzas a vivir como si ya hubiera ocurrido. Cuando en lugar de abrir el teléfono con ansiedad para buscar respuestas, abres tu pecho para respirar más despacio. Cuando en lugar de calcular qué tan lejos estás, te preguntas, ¿qué señal estoy transmitiendo ahora mismo? Esa pregunta lo cambia todo, porque no manifiestas lo que dices que mereces. Manifiestas lo que tu cuerpo cree que es seguro sostener. Y la seguridad no se encuentra en el futuro, se recuerda en el presente, se siente en tu respiración, se enraiza en tu postura, se afirma en tu mirada que deja de pedir permiso y comienza a declarar. La manifestación deja de ser entonces un juego de perseguir y se convierte en un acto de ser el espacio donde ya existe lo que anhelas, de ser la vibración que no duda ni negocia, de ser la encarnación viva de lo divino, reconociéndose a sí mismo en ti. Ese es el punto de inflexión, cuando dejas de esperar señales externas y comprendes que tú mismo eres la confirmación, cuando dejas de necesitar evidencia y entiendes que tu coherencia es la única prueba que el campo requiere. Ahí la línea de tiempo se dobla, ahí las oportunidades se despliegan, ahí las personas cambian, ahí lo imposible empieza a llegar como si siempre hubiese estado buscándote también, porque lo estaba. El universo no juega a esconder lo que es tuyo, solo espera a que tu señal se estabilice lo suficiente como para sostenerlo, y en el momento en que dejas de luchar con la vida y eliges respirar con ella, todo comienza a moverse, no con ruido, sino con inevitabilidad. No más persecución, no más hambre, no más pruebas, solo el recuerdo limpio y profundo. Ya soy lo que busco, ya soy la vibración que sostiene mi futuro, ya soy la encarnación de lo divino en movimiento. Cuando caminas así, ya no atraes el futuro, lo activas, ya no mendigas milagros, los irradias, ya no dudas de tu valor, lo encarnas. Y esa es la verdad más simple y más poderosa de todas. No estás intentando convertirte, estás regresando a lo que siempre fuiste. Eres el campo, eres la frecuencia, eres el sueño y el soñador, eres la señal y el reflejo, eres la creación recordándose a sí misma a través de ti. Así que respira. Entra en silencio, siente la vibración y observa cómo el mundo se inclina suavemente a tu coherencia.
Porque no se trata de controlar, se trata de ser, de encarnar lo que ya eres, de recordar lo que nunca estuvo perdido. Y desde ahí, todo cambia.